nunca lo vuelvan a sacar. Si ustedes se percatan del programa, la clase anterior, presencial, se les pidió una tarea. No es para que la entreguen ahorita, ¿verdad? No se asusten. Para los que el primer día es el curso de Derecho Mercantil 2, y el primer día que están en clase. Porque virtual parece sesión espiritualista. Ahí está uno manifiesto que ya están y algunos no están. Pero, ¿a qué quiero llegar? A que en el programa usted se puede percatar de que los temas tienen los fundamentos legales. Así que si usted no trae ni siquiera una servilleta para anotar, por lo menos en el programa están los artículos de la ley italiana. Pero lo analizamos. Entonces, por favor, su programa, guárdenlo, pero no para que lo guarde y lo saque a final del semestre. Es para que en clase usted vaya viendo los temas que vamos agotando, para que usted lo diga el día del examen, que me preguntaron, de qué venía en el examen, o en el chat pregunte usted qué van a evaluar, porque lo hacen, porque yo veo el chat, no se preocupen. Así que de infiltrados sabemos mucho, tengan cuidado. Entonces, por favor, guarden su programa y vayan viendo los fundamentos legales en el momento determinado. Continuando con la clase, veíamos lo relativo, una recapitulación, la teoría alemana y la teoría italiana. Cuando hablamos de la teoría italiana, se refiere a la denominación que le da la legislación a los documentos que tienen ciertas características. En el caso del Código de Comercio, en su artículo 385, adquiere o adopta la teoría italiana. Significa que nosotros en nuestro código tenemos la teoría italiana. ¿Qué significa teoría italiana? Que son títulos de crédito, solo los documentos que contengan un derecho de crédito. Aquel documento que no contenga un derecho de crédito no tiene la categoría jurídica de título de crédito. A eso se refiere la teoría italiana. La teoría alemana lo que establece es que cualquier documento que contenga un derecho de crédito, de propiedad, de participación, de utilidades, tiene la categoría de título valor. Es más amplio. La teoría alemana es más amplio en cuanto a qué se debe entender por documentos que contengan un valor. Ahora bien, eso también está dentro de nuestra legislación. Si usted se va a la ley de mercado, valores y mercancías, en su artículo 2, literal A, ahí encontrará lo que se entiende por valor, por ende, títulos valor. Entonces, ambas teorías están dentro de la legislación guatemalteca. Ahora bien, nosotros vamos a estudiar los títulos de crédito del Código de Comercio. ¿Cuántos son? 13. Ahora bien, esos 13 títulos de crédito, para que puedan tener la categoría de títulos de crédito, deben de reunir ciertas características. Por eso decíamos en la clase anterior que las características son esas diferencias entre una institución con otra. Por eso decíamos que usted tiene ciertos rasgos y características que lo hacen diferente a otra persona. Si no todos fuéramos iguales. Imagínense eso. Solo imagínense. ¿Cuántos demandados por pensión alimenticia hubiera? Entonces, es importante estudiar las características. ¿Por qué? Porque si no sabemos diferenciar características, vamos a creer que una escritura pública, un acta notarial, un billete de a 100, un billete de a 20, un billete de quetzal es un título de crédito. Entonces, debemos de extraer las características de los títulos de crédito para determinar si ese documento es o no un título de crédito. ¿De dónde extraigo las características de los títulos de crédito? De la propia definición legal. ¿Y cuál es nuestra definición legal? 385, ¿qué establece?
Los títulos de crédito son documentos. Partiendo de que el título de crédito es un documento. Ahora bien, hay algo que se denomina la desmaterialización de los títulos de crédito. ¿Qué significa? Que ahora el documento físico, por ejemplo, que ustedes tienen, puede convertirse en un soporte electrónico. Lo desmaterializamos y lo trasladamos a un soporte electrónico. Por eso es que hay títulos de crédito que son electrónicos, porque se permite la desmaterialización. ¿Dónde está regulada la desmaterialización? Ley del mercado de valores y mercancías. Ahí está contenida la desmaterialización de un título de crédito o de un título de valor. Entonces, en las características vamos a encontrar por lo menos 8 características. ¿Sí escuchan allá atrás? Sí, así no lo busco. ¿Qué artículo se encuentra en la desmaterialización? El artículo 51 de la ley de mercado de valores y mercancías. ¿Vamos a estudiar la institución? Sí, vamos a estudiar en su momento procesal oportuno, dirían en el juzgado. Entonces, veamos características. Salud. Ya habíamos empezado a estudiar las características. ¿Me recuerdan? La primera de las características, vayámonos al 385, por favor. Traten de usar su código. Sí, usted. Libro tercero de las cosas mercantiles, título primero de los títulos de crédito, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 385, títulos de crédito. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho Ahí está. La primera característica es la incorporación. Ahora bien, esa incorporación puede ir en dos sentidos. Cuando hablamos de incorporación, es que en el documento voy a, perdón por el término, diríamos, voy a insertar, meter, colocar un derecho o una obligación. Esa incorporación va a ser relativa a derechos y obligaciones. Esos derechos y obligaciones pueden ser relativos a crédito. ¿Qué significa? Que esa incorporación sea relativa a un crédito que contiene ese documento. Crédito es sinónimo de dinero. Entonces puede ser que ese derecho incorporado sea relativo a dinero. Por ejemplo, yo no voy a andar con 100 millones de dólares en bolsas transparentes y reciclables, por favor. No, café. Voy a poner el bote verde, el blanco y el rojo, el negro, creo que es ahora. No voy a andar, imagínense usted cargar en la bolsa transparente. Primero, ni 2 pasos ahora y desaparecido. Entonces, ¿qué sucede? Esos 100 millones, que tal vez es un crédito que voy a dar o un crédito que me dieron, lo voy a incorporar para no llevar ese dinero. Y lo hago constar en el documento. Incorporo en ese documento un derecho relativo a crédito. Ahora bien, puede también incorporarse otra cosa. Damos el ejemplo en la clase. Yo tengo 100 sacos de café de altura, de exportación, pero no tengo el espacio. Voy aquí por la Atanasio. ¿Qué es lo que hay más en la Atanasio? No me voy a decir Plaza Madero porque ahí no es eso. Hay almacenadoras. Lo que van a encontrar son almacenadoras. ¿Y cuál es la razón de una almacenadora? Guardar y custodiar mercancía. Entonces yo no voy a andar ofreciendo los 100 sacos de café. Imagínense usted andar
con eso en la ciudad, terrible. Voy con el almacén, hago un contrato de depósito de mercaderías. El almacén lo que me va a dar a mí es un título de crédito llamado certificado de depósito. Entonces, en el certificado de depósito, ¿qué se está incorporando? Un derecho relativo a mercancías o mercaderías. Entonces, la incorporación puede ser de crédito o de mercaderías. ¿Qué significa? Esa incorporación representa algo, representa un crédito o representa mercadería. Ahora bien, ¿qué pasa si en el cheque yo le coloqué 100 millones de dólares? Y aparte llevo una hojita y le digo al del banco, mire, se me olvidó que ahí tenían otros 50 millones. ¿Tendrá valor esa hojita? No, ¿por qué? Por la otra característica, que es la literalidad. ¿Qué significa? Tiene valor únicamente lo que conste en el documento. Si ahí dice 100 millones de dólares, son 100 millones. Si ahí se establece 100 sacos de café, son 100 sacos de café. Más allá de lo que esté contenido en el documento, plasmado, escrito, no tiene valor. Ahora bien, ¿qué pasa si en una aparecen 100 millones en números, 150 en letras, 160 en otros números, y hay diferencia entre lo escrito en letras y números? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tendrá valor? ¿Fundamento legal? En el código, busquen ese código. Busquen ese código, algo tendrá su código, aunque sea letras y números, pero algo bien. ¿300 qué? 391, ¿qué está más? 388. 388, ¿qué establece? Diferencias entre. Si alguna vez usted tiene duda entre el exigir lo escrito en letras y números, se va a ese artículo, ahí le soluciona la vida. No tiene que irse a San Google para ver qué le dice. Ahí está. En la ley está todo. Ahora, eso no quiere decir que tenga que ver con la literalidad, es cuestión diferente. La literalidad lo que se suscribe es que solo tiene valor lo establecido en el título. Fuera del título no tiene valor. ¿Estamos? Siguiente característica. La legitimación. Vamos a complicarle la vida con la autonomía. Autonomía. Vamos a ver. La fila que más bulla es. Bueno, pongan atención con la autonomía. Después se me pierde. ¿Su nombre, compañero? Jorge. Jorge tiene su chequera. Va a crear un cheque a la orden. ¿Y por qué a la orden? Porque es a favor de persona determinada. Porque si fuera el portador, le pone al portador. Pero es un cheque creado a la orden. A favor de... ¿Cómo? Janet. ¿Por cuánto quiere su cheque? $1 millón. Ahora viene él va a crear un cheque. Está creando un cheque. ¿Estamos? Por $1 millón a favor de persona determinada, Janet. ¿Estamos? Ahora bien, Janet le debe a ella $1 millón. Vean lo siguiente. Calmen al teléfono, por favor. ¿Cómo me dijo su nombre? Entre Jorge y Janet se crean obligaciones entre los dos. ¿Estamos ahí? Entre los dos. Pero Janet de repente viene y dice, voy a pagar $1 millón, no en efectivo, con el cheque. Se lo va a dar Kelly, a Kelly. Ahora, para dárselo a Kelly, como es un título de crédito a favor de persona determinada, ¿cómo tiene que dárselo? ¿Será que solo? Ahí está, lléveselo. Lo debe de endosar. Cuando ella le endosa el título de crédito, entre Janet y Kelly, crearon nuevas obligaciones, autónomas e independientes de las que existían entre ellos dos. Y así cada vez que el título de crédito se va endosando, se van creando nuevas obligaciones, independientes de una de otra. ¿Por qué independientes? ¿Qué pasa si Jorge Mario
le pasa lo que a todos nos va a pasar en un momento determinado. Se va a un lado mejor. Ya no va a sufrir mercantil. ¿Qué sucede? Eso no significa que se extingue la obligación. Sigue existiendo la obligación. Claro, entre ellos dos tienen que ver cómo lo solucionan. Pero Kelly se va a ir en contra ya. ¿Por qué? Porque es independiente la obligación entre ellos dos. Es independiente entre ellos dos. Es independiente entre ellos dos. Son autónomas. No depende una de la otra. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo nace la autonomía? Solo cuando se hace el endoso. Si el título de crédito nunca se transfiere, las obligaciones solo van a ser entre ellos dos. Por ejemplo, olvidemos que es un cheque, es un pagaré. ¿Estamos? Pagaré. Ella viene y lo recibió. Se lo endosó a María José. Viene María José y cuando se lo cobra a Kelly, no le paga. ¿A quién tiene que ejecutar ella? ¿A quién? ¿A Jorge Mario? ¿A Yana? ¿O a Kelly? A Kelly. ¿Por qué? Porque entre ellas dos nació obligaciones que no dependen de las anteriores. ¿Qué pasa si a Kelly la declaramos en estado de interdicción? No me va a decir interdictos porque los mando a leer el juicio sumario. Persona declarada en estado de interdicción. La declaramos en estado de interdicción. ¿Será que el cheque ya no tiene valor? ¿O el pagaré, perdón? No pierde su valor. Porque es independiente entre los dos. Porque fue trasladado legítimamente a través del endoso. Entonces se crearon obligaciones independientes que no dependen de. ¿Estamos? Ahora, que Kelly en su momento va a tener que ver cómo se cobra lo que ya le pagó a María José, ya es algo entre ellos. Entre los dos es independiente. ¿Estamos? ¿Comprendieron? Allá atrás, aunque... Allá atrás, o me voy a hacer el ejemplo atrás. Si quieren me voy atrás, ya que adelante ya no me quieren oír. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Allá atrás quiero llegar también. Pero, ¿cuál es el objeto como tal? Comprender que la autonomía significa que cada vez que el título de crédito se traslada, la persona que lo recibe con el que se lo trasladó están creando obligaciones entre ellos dos, que no va a importar lo que haya pasado por los anteriores tenedores. Eso no interfiere al momento de cobrarlo, porque yo tengo que cobrárselo a quien me lo endosó. Ya el que me lo endosó tiene que irse en contra de los demás. Eso se llama vía de regreso. Cuando en un título de crédito usted necesita acción cambiaria, en la vía directa es que le cobra al principal obligado. Si el principal obligado pagó, aún no siendo él quien lo creó, puede irse en regreso y cobrarle a los demás. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Le repito el ejemplo. Es que la vía, miren, la vía de regreso, ¿qué sucede? Por ejemplo, imaginemos acá. Viene Kelly y le paga a María José porque la demandó, se fue a un juicio ejecutivo cambiario y el juez la obligó a pagar. ¿Estamos ahí? Luego, Kelly va a decir, perdón por la expresión, qué de sombrero si yo pagué. Si a mí quien me lo endosó fue Janet. Bueno, entonces en la vía de regreso le voy a cobrar a ella. Eso es como cuando usted, fiador, paga una deuda y usted puede reclamarle al que le pagó la deuda. Es lo mismo. Ah. ¿Estamos? Bueno, mira una cara de que sí, pero no. Ya aparece la canción, sí, pero no. ¿Qué tienen que hacer? Leer un poquito también. Por eso les dije, el 10% se lo damos acá. El otro 90% tiene que leer usted. Hay que leer. Aprendan a leer, no resumen. Los resumen no sirven. Perdón por la expresión. Si usted lee un resumen se está matando. Porque más de allá no va a entender. Se va a aprender la definición. Después lee los chivos, compañeros. Nos pueden servir para el examen después.
Ahí está todo. Van a estar como que en la terminal, en el lugar mejor. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? A que traten de leer. Traten de leer. Hay buenos autores. En la bibliografía que ustedes tienen del programa van a encontrar autores. Vamos a tratar de trasladarles un material de apoyo, pero ustedes tienen que leer, porque si no nos vamos a quedar en blanco. ¿Estamos? Bueno, ahí estamos ante la autonomía. Ahora tenemos la legitimación. La legitimación va a ir en dos sentidos. Una legitimación activa y una legitimación pasiva. Ahora bien, para entender esto vamos a tener que extraer yo ya gané el curso. Pero lo va a ganar, compañero. Entonces, para comprender esto, pongamos atención. Vamos a encontrar elementos personales que intervienen en la creación. En la creación de un título de crédito. Y entonces sale a luz algo. La teoría de la creación y la teoría de la emisión. ¿Qué significa la teoría de la creación? La teoría de la creación establece que un título de crédito nace a la vida jurídica en el momento que es creado por el creador, valga la redundancia. ¿Qué significa? Aun cuando el compañero no vaya a hacer circular el título de crédito, ya nació la vida jurídica. Ya nació. Ahora, la teoría de la emisión, ¿qué me establece? Porque esa es la otra teoría. Que el título de crédito nace a la vida jurídica cuando es dado al beneficiario. Mientras no sea entregado, no nace a la vida jurídica. ¿Qué teoría adopta nuestra legislación? Emisión. La creación. La teoría de la creación. Por eso es que usted pierde un cheque, aunque no se lo haya entregado a alguien, ya nació la vida jurídica. Ojo, si hace usted un cheque, ahorita para el 14 de febrero, y muestra de amor. Ahí está el cheque. Para el amigo, la amiga, la novia, el amigo con derecho, la amiga con derecho, no sé, ustedes sabrán. Ojo con eso, hay que tener cuidado. Ahora bien, ¿quiénes van a participar en la creación? Esto se llama la trilogía en los títulos de crédito, no es la película. La trilogía. Hay 3 personas que deben de participar. Por ejemplo, Jorge Mario, ¿verdad? El que fue en el título de crédito, el creador. Entonces tenemos al creador. Al creador también le vamos a dar otro nombre. El librador. Al creador también le vamos a dar otro nombre. Girador. Sí, son sinónimos. Es la misma persona. ¿Y por qué les anoto acá? Porque de repente en un título de crédito van a encontrar girador, librador o creador. Y ustedes así como que quién es, la misma persona. Ahora, en el caso de cuando endosamos el título de crédito, tiene que existir, en el caso del pagaré, alguien que está obligado a pagar, a cancelar. Entonces tenemos al obligado, al librado quítele una R, al librador quítele una R, sería el librado. ¿Dónde encuentro el término librado? Búsquenme los requisitos de cheque. ¿Sí se va ahí atrás? ¿Seguro? Vale, muy bien. Rapidín.
Requisitos del cheque. Vamos a atención, por favor. El cheque solo puede ser librado contra un banco, formularios de ingresos suministrados o aprobados por el mismo. El título que en forma de cheque se libra en contra. No, los requisitos. Artículo 495. Los requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 300 Pongan atención. de este código, el cheque deberá contener, primero, la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. Segundo, el nombre del banco librado. El nombre del banco librado. ¿Y qué es el sinónimo de librado? Obligado. Vayas al artículo 441. Saquen el código. 441. 441. 4, 441. Sí, la letra de cambio. Pero es que como no me leyeron la letra de cambio, ¿de qué me están hablando? ¿Se recuerdan que les dije cómo tienen que leer la ley? Si no, no se ubican ni en dónde están. Ahí se recuerdan que estamos en el 108, ¿ah? En el nivel. Están perdidos. Lean, lean. Lean, vean. 441. Requisitos. Además de lo dispuesto por la ¿De qué cosa? Ahí está. Muy bien. ¿Y la letra de cambio qué es? ¿Qué es la letra de cambio? El título de crédito. Si no, cuando uno les pone en el examen, enumere los títulos de crédito y ni los colocan. ¿Por qué? Porque no quieren ni repetir. Y en el examen, me falta uno, me faltan dos. Dos, es lo que estoy diciendo. Ahora. Artículo 441. Requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la letra de cambio deberá contener 1. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 2. El nombre del girado. ¿El nombre de? Girado. Ahí estamos. Obligado, girado, librado. Es la misma persona. Es el obligado en cumplir la obligación contenida en el título. Ahora, y el que va a tener el título de crédito, ¿cómo se denomina? Al que puede ir al banco a decir, paguen. El beneficiario. Ahora, ¿qué sucede? Imaginemos el supuesto. Aquí tenemos el cheque o el pagaré. Pero de repente, Janet se lo pasa a Kelly. Pero ¿qué sucede si no se lo da legalmente? No se lo endosó, pero a pesar de eso ella lo tiene. ¿Tendrá la legitimación ella? No. Entonces es un tenedor ilegítimo. El que posee el título de crédito también se le denomina beneficiario o tenedor legítimo. Ahí está. Ahora, ¿para qué hicimos todo ese relato? Para comprender esto. ¿Por qué? ¿Quién va a tener la legitimación para exigir el cumplimiento de la obligación? ¿Quién va a tener la legitimación activa? El tenedor beneficiario. Ahora, ¿quién va a tener la legitimación pasiva? Obligado, obligado, liberado. ¿Estamos? Entonces la legitimación se refiere a esa facultad que tiene el tenedor legítimo o beneficiario de un título de crédito para exigir el cumplimiento de la obligación contenida en el título. Esa es la legitimación activa. La legitimación pasiva es esa obligación que tiene el obligado dentro de un título de crédito a cumplir la obligación contenida en el título. ¿Estamos? Legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Pero claro? ¿Activa? Me la inventé, pero se la vuelvo a dar.
Eso es materia procesal. La legitimación es esa facultad que tiene el tenedor legítimo para exigir el cumplimiento de la obligación contenida en el título de crédito. Ahora, si yo no tengo la legitimación, es porque lo adquirí de forma ilegal. ¿Estamos? Eso es como cuando el que va a demandar no tiene ¿qué? Legitimación. ¿Qué excepción se le interpone? Falta de personalidad, personería. Falta de Carlos. Falta de ¿cuál era la ley? ¿Cuál era la personería? O personalidad. ¿Yo tengo la personería o la personalidad? Personalidad. Personería es cuando usted representa a un tercero. Bueno, bueno, sigamos acá. ¿Sí, compañeros? El tenedor. La pasiva. Mande. Aquí viene lo siguiente. ¿Qué pasa en el cheque? El cheque pasa algo interesante. Cuando usted emite un cheque, usted previamente hizo un contrato de cheque con el banco, donde usted, ¿qué hizo? Exoneró de cualquier responsabilidad del banco. Por ende, el cheque, quien se vuelve el obligado es el creador. Y la propia ley establece esa situación, salvo en qué supuesto. Cuando es un cheque de caja, cheque de gerencia, cheque con provisión garantizada o cheque de viajero. En esos casos el librador es el banco, el obligado es el banco. Ahí sí. Cuando veamos las modalidades del cheque, que son 7, ahí las vamos a ver. Yo por lo menos le di algunos. O sea que el obligado es el banco. En esos tipos de cheques. En el cheque común y corriente, no. En el cheque común y corriente, ¿quién es el obligado? El creador. ¿A quién ejecuta? ¿Al banco? No. Al creador. Porque en el cheque se da esa situación. En cambio, en el pagaré no. En la letra de cambio no. Porque ahí sí es. ¿Quién se vuelve entonces el obligado en el pagaré? En el pagaré, el que lo creó también. Bueno, sigamos acá. ¿Estamos acá, compañeros? Vale, muy bien, sigamos entonces. ¿Entendían la legitimación? Aunque digo no. Bien. No, es que si, vean, si no comprenden alguna característica, díganlo. Díganlo, por favor, porque si no, después en el examen están viendo que la Virgen les va a guiñar el ojo y los va a volver a ver. Se los juro. ¿Y otra característica? Cuyo ejercicio. Vuelvan a leer. 385. La legitimación es la que yo tengo ¿para qué? Para ejercitar los derechos. Y la otra, la transferencia, ¿a qué se refiere? La circulación. Ahora bien, un título de crédito nace para hacerlo circular. Porque si el compañero lo hubiera creado y lo guarda en su almohada, no cumplió con la transferencia ni el ejercicio de los derechos. Entonces, la circulación es una característica. Porque el título de crédito usted lo crea para llevarlo al banco. No lo va a crear para ponerlo ahí en un cuadrito para que se mire bonito. Tal vez sí, pero si nunca se lo pagaron, que le quede recuerdo. Pero lo contrario es para hacerlo circular. Es una característica de los títulos de crédito. La circulación. ¿Cómo se manifiesta la circulación? ¿Con el endoso. ¿Y qué es el endoso? ¿Quién realiza el endoso? El creador. El tenedor. El creador hizo a favor de persona determinada. ¿El tenedor qué hizo? Lo pasó. ¿Pasó? ¿Cómo que lo pasó? Lo transfirió. Ni que fuera fútbol para hacer un pase. Lo transfirió. ¿Estamos?
La transferencia lo hizo a través del endoso. ¿Y qué es el endoso? Es aquel acto por medio del cual el tenedor legítimo de un título de crédito, ¿qué hace? Transfiere ya sea la titularidad, la procuración o la garantía de un título de crédito. Porque hay clases de endoso y lo vamos a ver después. ¿Estamos? La circulación se manifiesta con el endoso. Otra característica, ahora sí. Formulismo es sinónimo de forma. Y la forma de los títulos de crédito la encontramos en el artículo 386. ¿Qué significa? La forma, por ejemplo, ¿será que yo elaboro un escrito inicial como yo quiera? No, artículo 61, requisitos de un escrito inicial. Si yo quiero elaborar una demanda, requisitos esenciales en el artículo 106, son 4. Hecho, fundamento, derecho, pruebas y peticiones. Son los 4 requisitos esenciales de una demanda, aparte del escrito inicial, 61. Entonces, yo debo cumplir con una forma. Si yo voy a hacer un acta notarial, lo voy a hacer como yo quiera, sin lugares, sin hora. No, artículo 60 del Código Notariado. Si yo voy a hacer una escritura pública, artículo 29, artículo 31. Ahí están. Lo mismo pasa con los títulos de crédito. Si yo voy a elaborar un título de crédito, ¿qué voy a hacer? Cumplir con la forma. Lo puede hacer en el documento que usted quiera, servilleta, mayordomo, carta, oficio, doble líneas, con líneas, lo que usted quiera. Pero cumpla con los requisitos. Porque hay una consecuencia jurídica en no cumplir con los requisitos. Ese título de crédito no nace a la vida jurídica. Siguiente característica. Abstracción. Es que el arte es abstracto. ¿Qué es abstracto? Es lo que van a vivir el 14 de febrero. Saben que existe, pero no lo pueden ver. Eso es abstracto. ¿O no? La fe es algo abstracto. Creo, pero no lo veo. Eso es algo abstracto. ¿Qué significa la abstracción en los títulos de crédito? Que los títulos de crédito se crean sin que exista un motivo, una razón o una circunstancia de creación. Son abstractos en su creación. Claro, hay títulos de crédito que van a tener una causa, pero la mayoría de situaciones yo creo un título de crédito sin establecer el por qué lo estoy creando. Antes de que se vayan, pásenme la asistencia. No quiero que se estén pasando la asistencia de una fila a otra, por eso les estoy dando varios. Parecen peatones encruzándose o listas. Rapidito. Sigamos aquí entonces. Después miran la asistencia. Venga. No te diga asistencia. Lo primero que les digo, lo primero que hacen. Sigan instrucciones. Ahorita voy. Aprendan a seguir instrucciones. El que no sigue instrucciones, le va mal. Lo pasamos a primero. Entonces sigamos acá. Abstracción consiste en que los títulos de crédito no necesariamente deben de tener una causa del por qué los estoy creando. Los voy a crear por simple y llana necesidad de hacerlo. Por ejemplo, el de 1 millón de quetzales pudo haber sido por la compraventa de mercaderías, pero en el título no se establece la razón por qué fue creado. Se crea sin querer o por qué crear. ¿Estamos? O bien pasa lo siguiente: el título de crédito es creado por algún motivo, pero no se establece en el título de crédito. No necesariamente debo establecer el por qué. El millón de quetzales pudo haber sido: usted le va a dar un cheque por 1000 quetzales el 14 de febrero para que compre lo que se le quiera, lo que quiera comprar. No le va a colocar en el cheque
para compra del peluche. No hay que colocar la causa en la mayoría de los títulos de crédito. Y la otra, ejecutable. Los títulos de crédito, por regla general, deben de ser cumplidos de manera voluntaria. Pero en el caso de incumplimiento de manera voluntaria, ¿qué sucede? El título de crédito se convierte en título ejecutivo. ¿Estamos? Alguien que me lea el 630 del Código de Comercio. Ahí atrás, por favor. Después me toman fotos. Derechos de autor. ¿De 600 qué dijo? 630. Vaya, compañerita. Lean ustedes. Pongan atención, por favor. Por respeto a la compañera, pongamos atención. Por favor. 630 el Código de Comercio. Ahí estamos. Ahí está, compañera. ¿Qué sucede? En el caso de incumplimiento de un título de crédito, se puede y se tiene que exigir el cobro de manera forzosa. Ahora bien, ¿qué debo de apuntar a mi escrito de ejecución? En el caso de los títulos de crédito que están libres de protesto, que ustedes ya vieron el acta notarial de protesto, porque eso lo vieron notariado 2, aquí el propio título de crédito es título ejecutivo. Alguien que me lea el artículo 1039, tercer párrafo. Compañero. 1039. ¿Son qué? ¿Son qué? Son títulos ejecutivos. ¿Qué son los títulos? ¿Cuáles van a ser títulos ejecutivos? Copia de la acta del acta de proposición de protesto, de documentación necesaria. Los propios documentos, si no fuera legalmente necesario, Ahí está. Ahora bien, ¿se recuerdan de las 3 teorías sobre la naturaleza jurídica? Sí. Negocio jurídico, documento. ¿Qué categoría les da aquí la ley? La categoría de documentos mercantiles. Cuando usted escuche o vea el término documento mercantil, se refiere a títulos de crédito. Porque existe esa teoría de la naturaleza jurídica. La teoría del negocio jurídico, la teoría del documento y la teoría de la cosa mercantil o bien mueble. ¿Cuál es la que sigue nuestra legislación? Cosa mercantil o bien mueble. Entonces los títulos de crédito también se convierten en títulos ejecutivos. Títulos ejecutivos. ¿Alguien que me puedo postal civil? Artículo 327, numeral 4. ¿Ya? ¿Se lo tiene? Ahí está. Libro tercero, procesos de... Hay de aquel que inicia un sumario, un ordinario, un oral. Mejor se dedica a vender chihuahuas emplumados, porque se va a ir al infierno. Es un proceso de ejecución. Usted con un título de crédito, ¿qué inicia? Proceso de ejecución. ¿Y cuál va a iniciar? proceso de ejecución. ¿Sigamos? Título segundo, juicio ejecutivo. Capítulo 1, título ejecutivo. Artículo 327, procedencia del juicio ejecutivo. Literal cuarta. Los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Ahí está. Entonces, es título ejecutivo. El propio título de crédito cuando está libre de protesto. Cuando es necesario el protesto, ustedes sabrán lo que deben de hacer.
Acta notarial de protesto, la protocolizo, extiendo testimonio para la parte interesada y la parte interesada va a utilizar como título ejecutivo el testimonio. ¿De qué? Del acta de protocolización de protesto. ¿De qué? De cheque o de título ejecutivo. ¿Estamos? Fácil. Entonces, pasamos a lo siguiente. Ejecutable en ese sentido. ¿Estamos? Ahora bien, los títulos de crédito tienen requisitos. Los requisitos pueden ir en dos sentidos. Requisitos sustanciales y requisitos formales. Cuando hablamos de los requisitos sustanciales, es la sustancia del título. ¿Quién lo puede crear? ¿Quién no puede crear un título de crédito? ¿Puede un menor de edad crear un título de crédito? No. ¿Una persona declarada en estado de intervención? No. ¿Una persona que pertenece a una persona jurídica, accionista, fundador, socio, podrá crear un título de crédito si no tiene la representación legal o la facultad? No. Entonces, el requisito sustancial es que tenga ¿qué? Capacidad. Ahora, ¿qué capacidad? ¿Negocio o de ejercicio? Vaya, que por lo menos recibir uno se recuerda. Bueno, digamos que sí. Y los requisitos formales son de 386. Ahí están los requisitos formales. Ahora bien, ¿cuántos requisitos formales tenemos? 5. De esos 5, vamos a encontrar que hay algunos que son insubsanables y otros que son subsanables. 386, ¿alguien que me lo lea? Artículo 386, requisitos. Solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que lleven los requisitos propios de cada título particular y los generales siguientes. Primero, el nombre del título de que se trata. Ahí estamos. Póngale cheque, póngale pagaré, póngale factura cambiaria, póngale debentur, póngale bono bancario, certificado fiduciario, carta de porte, reconocimiento de embarque, certificado fiduciario, bono de prenda, certificado de depósito, póngase. ¿Por qué? Si no se lo pone, vamos a ver si se puede subsanar. Siguiente. Segundo, la fecha y lugar de creación. Tercero, Lugar y fecha de creación. Ponga atención en eso. Lugar y fecha de creación. Fíjale esto. tercero, los derechos que el título incorpora. Ahí estamos. ¿Qué va a incorporar ese título de crédito? Derechos relativos a dinero y relativos a. Porque va a acreditar si usted está dando un crédito o si está representando mercadería. ¿Estamos? Ahí es donde se manifiesta la incorporación de un título de crédito. Sigamos. Cuarto, el lugar y la fecha de cumplimiento o Lugar. ejercicio de tales derechos. Y fecha, en resumido, de cumplimiento. Sigamos. Quinto, la firma de quien lo crea. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autora. Muy bien, entonces ahí tenemos 5 requisitos. Solo son 2 trajes, ¿por qué? Miramos leyendo. Si no se mencionara el lugar de creación. Ahí estamos. Si no se mencionara ¿qué? El lugar de creación. Lugar de creación. ¿Qué va a pasar si usted no le pone? Le puso fecha, pero no le puso lugar de creación. Se tendrá como tal el del domicilio del creador. El domicilio del creador. ¿Qué es el domicilio? Es la circunscripción departamental. Artículo 32 del Código Civil. Ahí encuentra usted el domicilio. Y es la circunscripción departamental. ¿Sigamos? Si no se mencionara el lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos Ahí del estamos. título Lugar. confirma, Lugar de cumplimiento. ¿Qué se va? ¿Cómo lo subsanan? Sigamos. Leen esa parte. se tendrá como tal el del domicilio del creador del título. Ahí está el domicilio del Si el creador
refiere varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos igual derecho de elección central si el título señala varios lugares de cumplimiento. Ahí está. Entonces, hay dos requisitos que puedo subsanar. Lugar de creación y lugar de cumplimiento. ¿La fecha la puedo subsanar? No. ¿Puedo subsanar el derecho que incorpora? No. ¿Puedo subsanar la firma? No. ¿Esos son qué? Insubsanables. ¿Por qué? Veamos la consecuencia jurídica. La omisión insubsanable de menciones o requisitos esenciales que debe contener todo el título de crédito no afectan al negocio o acto jurídico que dio origen a la emisión del documento. Muy bien, anoten ahí. Negocio jurídico subyacente o nexo causal. Negocio jurídico subyacente o relación causal. ¿Y en qué consiste eso? ¿Se recuerdan del certificado de depósito? Sí, ¿verdad? Que lo usamos para depositar mercaderías. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cuándo voy a crear un certificado de depósito? ¿Será porque me da la gana y porque yo quiero? No, porque hice un depósito de... Por ende, yo hice con la almacenadora general, ¿qué hice? Un contrato de depósito de mercaderías. Póngale apellido, mercaderías, porque hay depósito civil. Eso lo vi en contrato. Este es un depósito mercantil o de mercadería. Ahora bien, ¿dónde voy a plasmar el tipo de mercadería, el pago, el seguro, cuánto me van a cobrar, por qué tiempo voy a almacenar? ¿Dónde va a constar eso? En el propio certificado. No es que usted vaya a tener la escritura pública de depósito y el título. No, es un solo documento que cumple la característica de ser un documento que prueba un contrato, porque ahí está inmerso el contrato. Ahora, ¿a qué se refiere la ley? ¿Qué pasa si yo no le coloqué certificado de depósito? ¿Será que deja de tener valor el contrato que va inmerso? No. Aun cuando el título de crédito contenga vicios, el negocio que le dio vida no va a ser afectado. Por eso se llama negocio jurídico subyacente, porque subyace, a pesar de que tenga defectos, el título de crédito. ¿A eso se refiere? Relación causal también, porque hay una relación entre la causa y el contrato. Y esa relación causal puede subsistir aun cuando el documento esté viciado. Artículo 408. Dale, compañero. Artículo 408. Relación causal. Relación Causal. colóquele arriba, nexo causal o negocio jurídico subyacente. Porque lo va a leer en la doctrina. Es perfecto. Negocio jurídico subyacente. O relación causal o nexo causal. Cualquiera de esos tres. ¿Se fue el bus? Híjole, el mío también. Ahorita nos vamos todos en montón para que no nos pase nada. Llevamos los 100 millones. Entonces, ya voy a terminar tranquilo. 408. Ay, sí, compañero. Ya voy a terminar. Me emocionaste la clase. Si vayas. Digamos, compañero. Artículo 408. Relación causal. Pongan atención allá, por favor. Sí, continúa, compañero. La emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. La acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado y no procederá sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieran corresponderle en virtud del título. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Si ese certificado de depósito tiene defectos, ¿qué puedo hacer yo? Solicitarle a la almacenadora que me extienda un nuevo título de crédito. Porque hay una causa que le dio origen.
Y esa causa no se extinguió a pesar de que el documento o el título estuviera mal o tuviera un defecto. Ahora, diferente es, puedo obligar a... ya se fue. Mejor, ficticiamente. Ficción legal dirían por ahí. Entonces, en el caso de él, ¿será que lo puede obligar a usted a que cree otro cheque? No, porque no hay causa de creación. Porque no se establece en el documento porque fue creado. Porque era un título abstracto. Usted no me puede obligar. A diferencia de, si usted hizo un contrato, hizo un certificado de depósito, sí existe una causa. Y esa causa me permite obligarlo a usted a una emisión de un nuevo título. Y entonces se va a la vía sumaria. Ahí se utiliza usted la vía sumaria. ¿Estamos ahí? Sigamos con los elementos personales. 5, 6, 7. Vamos a terminar. ¿Qué figuras nacieron acá? Cuando la compañera, Janet, ¿verdad? Sí. Le trasladó el título de crédito a la compañera Kelly, ¿qué se hizo? Un endoso. Entonces, cuando un título de crédito se hace endosar, nacen dos figuras. La persona que lo traslada se llama endosante. Quien lo recibe se llama endosatario. ¿Estamos? Estos dos solo nacen cuando se hacen circular los títulos de crédito. En la circulación nacen estos dos elementos. Si el título de crédito hubiera quedado entre el compañero y la compañera, nunca nace como tal. El endoso sí puede haber nacido cuando se lo doy al banco para que me lo pague. Pero en el caso que hubiera sido un pagaré, una letra de cambio, no nace como tal el endoso. El endoso únicamente nace cuando se hace circular. Ahora, ¿qué pasa si usted me hace un pagaré, la compañerita? Y yo le digo, mire compañera, yo creo en usted fielmente, en el sentido que me va a pagar, pero ¿y si le pasa algo? Yo quisiera a alguien o algo que me garantizara. Entonces le pido una garantía a la persona o al documento. Al documento. Yo quiero que me garantice el documento. Entonces nace la figura del aval. El aval es esa declaración unilateral de voluntad que hace una tercera persona en la cual garantiza la obligación dineraria contenida en el título de crédito. ¿Qué significa? El aval solo es para los títulos de crédito que representen dinero. Artículo 400. Artículo 400. Aval. Mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan obligación de pagar dinero. Ahí está. El aval solo es para los títulos que representen dinero. ¿Un certificado de depósito representa dinero o mercadería? Mercadería. 411. Artículo 411. Títulos representativos de mercadería. Ahí está. ¿Qué significa? Hay títulos que representan ¿qué? Dinero y los que representan. ¿Cuáles voy a avalar? ¿Solo los que representen? Entonces, cuando yo garantizo el título o al título, no a la persona, se muere la persona y aún así no estoy obligado. En cambio, en civil, se murió el fiador ya no tiene nada que ver ahí, se extingue la obligación. Por eso es que en mercantil, la forma de garantizar los títulos de crédito es a través del aval. Entonces, cuando yo avalo un título de crédito, nacen otras dos personas, que es el avalista y el avalado. ¿Estamos? Esto es únicamente en la garantía de títulos. ¿Qué títulos? Los que representen. ¿Estamos? Solo los que representen dinero, los que representen mercaderías. ¿Para qué los voy a garantizar? ¿Qué pasa si usted no me paga el almacenaje? Saco en pública subasta la mercadería depositada y la voy a vender al público. Eso me lo permite la ley de almacenes generales de depósito. Se hace una subasta pública. Y entonces va a ver usted que la almacenadora general saca a la venta. Es subasta pública. Bueno.
Ahí estamos, compañeros.